¿Qué tal? ¿Cómo están esta mañana? Hoy empezamos una serie que se llama Amor fuera de serie. ¿Lo repiten conmigo? Amor fuera de serie. Y al final de todo, ya que terminemos, que oremos por las ofrendas, vamos a tener algo que le llamamos tiempo extra. Entonces no te vayas porque vas a querer ver lo que vamos a hacer en esta ocasión, algo distinto. Y también durante esta serie sí va a ser necesario que traigan sus Biblias o por lo menos que lo tengan en el teléfono. Si no se han descargado Biblia en el teléfono, ya se están quedando atrás, ¿no? Entonces, si tienes tu Biblia, no sé si se recuerdan algunos que estuvieron aquí antes, otros no, hacemos una declaración. ¿Y por qué no empezamos con esa declaración? Y al mismo tiempo están el pastor Juan y Gaby viéndonos allá en Chile. Les mandamos un fuerte abrazo hasta allá y a toda la familia. Les amamos. A ver sus Biblias en alto. Díganlo conmigo. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la palabra infalible, incorruptible de Dios. Ella me cambiará y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, abran su Biblia a Primera de Juan, capítulo 1. Y este capítulo le hemos titulado Amor al descubierto. El amor es un poquito distinto a lo que el mundo denota o describe como amor. De hecho, hay una frase muy popular hoy en día que dice amor es amor. Y no, es mucho más profundo que eso. Si solo fuera eso, pues entonces ya la tenemos hecha, ¿no? Pero es mucho más profundo. Amor denota muchas otras cosas. Amor incluye 4 distintas cosas. Fileos, el amor al prójimo. Ágape, el amor a Dios. Incluye eros, el amor a tu pareja. Incluye storge, el amor a tus hijos. Es como cuando una persona le dice a su esposa, te amo con todo el corazón. Y luego se voltea con sus hijos y le dice, los amo con todo el corazón. Y tú dices, bueno, ¿cómo puede ser? O todo el corazón acá, o todo. Y muchas parejas tienen problema que les dé tanto amor una mamá a sus hijos y el esposo siente, bueno, está cambiando. Es que es distinto el amor. Pero a menos que no entiendas el amor verdadero, entonces no podrás cumplir como Dios quiere que nosotros cumplamos. Entonces, para entender eso, Juan empieza a escribir a la iglesia en Éfeso. Él ya está viejito.
Ya más o menos llegaba a mi edad, 85 años tendría en esta época. Estaba ya mayor, avanzado, y de hecho fíjense que hay una historia, los historiadores cuentan que Juan ya estaba tan viejo y frágil que lo que hacían es llevaban a Juan cargado a veces a los distintos lugares porque él quería estar presente en todas las reuniones. Y cuando estaba ahí le ponían una silla, no sé cómo sería en aquel tiempo, me imagino de madera, pero sentaban a Juan en la silla, y al final de la reunión, después de los cánticos, el mensaje, siempre querían escuchar la palabra que Juan, el apóstol que estuvo con Jesús, tenía que decir. Entonces Juan dice que frágilmente, dice la historia, que él se ponía de pie y de pronto extendía sus manos y decía: hijitos, ámense unos a otros, y se volvía a sentar. Y tú dices, bueno, es todo su mensaje. Qué poderoso mensaje. Y nosotros lo vamos a entender ahora estudiando Primera de Juan. Y recuerden que en Juan 13:23, si quieres nada más anotarlo, Juan se describe como el apóstol que Jesús amaba. Y tú dices, qué creído. Y pues, si tenía 12 discípulos, uno del cual le falló, pero ¿por qué se describe como el apóstol que Jesús amaba? Bueno, Lucas 9:54 nos dice que Jesús habló del temperamento que tenían. Y nosotros recordamos a Juan como el que dice, ámense unos a otros, pero tenía un temperamento infernal, era corajudo, pero de a de veras. Hay muchos que piensan que eso era Pedro. No, Pedro era impulsivo. Era el que de pronto ve a Jesús caminando en el agua y dice: Señor, di que yo vaya hacia ti. Y decía, ven. Y después la pensaba. ¿Conoces a gente así? Que toma acción y después la piensa, ¿no? Entonces Juan era corajudo, era temperamental, y el Señor les pone un apodo, le llama hijos del trueno. Imagínate. Ahora, ¿por qué se describe como el apóstol que Jesús amaba? Porque a pesar de ser un hijo del trueno, Jesús lo amaba. O sea, Él no te ama porque haces las cosas bien, porque eres perfecto. Él te ama a pesar de eso. Eso es profundísimo. Y Él quiere enseñarle a esta gente lo que Él aprendió. Ahora, está hablando a 3 generaciones. Imagínate a Juan de 85 años, a aquellos padres de familia de 40 años y aquellos jóvenes de 20, de 15. Está hablando a 3 generaciones. Profundo lo que está teniendo que conectar con tantas generaciones. Y quiere asegurar que 2 preguntas son contestadas en todo esto. Las 2 preguntas es: ¿de qué somos salvos? Y mucha gente sabe de qué es salvo. Pero la segunda pregunta es igual de importante: ¿para qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? Pero ¿para qué somos salvos? Hay un propósito en nuestra vida que es imperante que nosotros entendamos. Si no vivimos el propósito en nuestra vida, vamos a estar incómodos hasta que no lo descubramos. El propósito es importante. De ser cristiano es importante. El ser cristiano no es para irme al cielo nada más. Hay un propósito. Y Juan aquí lo va a describir. Ahora, lo que está pasando en la iglesia es lo mismo que pasa hoy en la iglesia cristiana. Hay una influencia gnóstica. La influencia gnóstica era el grupo gnóstico, era aquellos que sentían que solo lo espiritual era bueno, la carne es mala. Entonces, por ende, ellos decían: si Jesús es Dios, Él tiene que ser bueno. Y si es bueno, tiene que ser solo un ser espiritual, no carnal. Entonces creen
que Jesús nunca vino en la carne, solo vino en espíritu. Y lo que la gente veía o dice era nada más espiritual. Y de pronto las ideas y las filosofías empiezan a llegar, como hoy en día de pronto leen libros. Y ¿dónde andaba Jesús después de los 13 años hasta los 30 años? No, es que se fue a la India y anduvo caminando. Bueno, pues ¿de dónde agarraron? Dice la Biblia que se fue y se sometió a sus padres, no que anduvo en la India. Pero nosotros queremos especular muchas cosas y le agregamos cosas de nuestra propia cosecha. Y aquí hacían lo mismo. Entonces ellos decían, bueno, la carne falla, entonces lo único que vale es lo espiritual. Y Juan dice, no, espérate, no es así. Déjenme corregirlo y déjenme enseñarles qué es el amor verdadero. Porque lo opuesto a amor es indiferencia. A veces nosotros pensamos que lo opuesto a amor es odio. No, lo opuesto a amor es indiferencia. Cuando tú eres indiferente a Dios, no estás amando a Dios, estás evadiendo que Dios te confronte. Entonces Él empieza a confrontar todo esto. Entonces vamos a estar leyendo pasaje por pasaje para que nosotros podamos entender exactamente qué sucede. Y va a confrontar tu vida en el momento donde está. Ahora, ¿qué hace la Biblia? La Biblia revela tus errores. ¿Para qué? Para que los puedas confrontar. Por eso la Biblia dice que Dios es luz. ¿Qué hace la luz? Revela. No sé si se han levantado en la noche, uno se levanta en la oscuridad y puede hacer algunas cosas y de pronto prendes la luz y te ves en el espejo. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue Fermín? La luz revela los errores para poder corregirlo. Tú ya te puedes peinar y arreglar y ya se ve distinto, pero eso es lo que hace la luz. Entonces necesitamos la luz. El problema es muchos cristianos que de pronto todo es pecado. El evitar pecado, aquellos que dicen, no, vivimos en gracia, entonces no importa qué hagas, haz lo que quieras, el amor de Dios es tan grande que te perdona todo. Vive como quieras. No, espérate. Si vives como quieras, no vives como Dios quiere. Por lo tanto, no estás en gracia. Gracia es vivir como Dios quiere, no como yo quiero. Si yo vivo como yo quiero, entonces vivo bajo la ley. Y tengo que enfrentar las cosas de la ley. La Biblia es bien clara en esa, pero tratamos de agregar cosas en lugar donde no es. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vivir como Dios anhela. Pero hay un otro extremo que para todo es pecado y te vas a ir al infierno. Eso los gnósticos pensaban y Juan viene a aclarar todas esas cosas. Empezamos a leer, versículo 1. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Noten, yo tengo subrayado visto y oído en mi Biblia. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Entonces, inmediatamente, ahora, déjenme hacer un pequeño paréntesis. El que piensa que todo es pecado es casi un hipocondriaco espiritual. ¿Conocen algunos hipocondriacos? Había una película que vi de un señor que estuvo su relación con su novia, lo que sea, y de pronto le nace un hijo, él no sabía, y de pronto se da cuenta que es un papá. Entonces ahora está tratando de acostumbrarse a ser papá y lo lleva creo que están en SeaWorld o no sé dónde, se lo llevó a pasear y él empieza a hablar de la gente que es hipocondríaca y le pregunta el niño a su papá, oye, ¿y qué es hipocondríaco? Esa es la gente que escucha de una enfermedad y piensa que la tiene. Y dice el niño, ¡oh! Yo creo que tengo eso. Y no sé, hay muchos cristianos que así se la pasan yo pienso que ese es el dilema que sucede, nos convertimos en hipocondríacos espirituales. Una cosa es la indiferencia, no te importa si ofendes a Dios o no.
Y el otro es, uy, ahora estás tan preocupado. Entonces viene a aclarar eso. Entonces noten que dice, he visto, he oído y he tocado. Entonces no es espiritual, es una realidad. Entonces quiero que ustedes sepan. Y él empieza, sabemos que Juan escribe este libro porque 16 pasajes de los 5 capítulos son del Evangelio de Juan. Los toma de ahí, los importa acá, pero aquí empieza lo que dice en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio, un término muy de Juan. Entonces él está tratando de asegurar que saben de quién está escribiendo, y termina el versículo, Él es la palabra de vida. O sea, la palabra de vida es el Evangelio. ¿Quieres saber qué es el Evangelio? Jesucristo, la esperanza de gloria. Bien clara la Biblia. Entonces, ya que hace su introducción, noten cómo empieza a escribirle a la iglesia. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría o nuestro gozo. ¿Pueden decir gozo? ¿Cómo el mundo necesita esto, no? Si quieres anotar, hay 5 cosas que enfatiza, ahorita desarrollo esto, pero hay 5 cosas que enfatiza el Evangelio, la carta que escribe Juan a la iglesia. Primero, cómo tener gozo verdadero. Te enseña lo que es el gozo verdadero, porque el mundo anda en una búsqueda de gozo, pero lo busca en los lugares equivocados. Y de pronto se dan cuenta que no llenaba. Hay muchas historias de personas que pensaban que el dinero les iba a traer ese gozo. Y trabajaron y crecieron su fortuna y se dan cuenta que no tienen el gozo, porque no está ahí. Entonces, él te va a enseñar lo que es el gozo verdadero. Lo segundo que hace Juan te enseña cómo cuidarte del pecado habitual. Hay cosas que ya son hábitos en la vida. Y hay hábitos que no son tan malos, pero hay hábitos que son muy malos. Digo no tan malos porque, por ejemplo, yo tengo un hábito que cuando estoy muy concentrado en algo, me mastico la lengua. Entonces, si ustedes de pronto me ven, va a decir, o tiene chicle y mastica como vaca, o está bien concentrado. Ya van a saber. He tratado de quitarme ese hábito, pero nada más me empiezo a concentrar, otra vez regreso. Hay hábitos que uno tiene en la vida. Entonces, se requiere un tiempo y una concentración para empezarse a quitar hábitos que no son tan buenos. Hay hábitos que no son tan buenos. Hay gente que tiene hábito de mentir. Y por cualquier cosa busca cómo cambiar la verdad, porque es un hábito ya de no confrontarse con aquello que sería verdad. Entonces, él confronta el pecado habitual en la vida. También lo tercero, si estás anotando, te guía en tu crecimiento. Te va a dar las facetas de crecimiento cuando eres niño, cuando eres joven, cuando eres grande espiritualmente. Lo cuarto es identifica a los falsos maestros. Te va a enseñar qué es los falsos maestros. De hecho, Juan le llama el espíritu del anticristo. Si quieres anotar una quinta razón, es tener seguridad que somos salvos. Porque hay muchas personas que yo les he preguntado, oye, ¿y si Cristo viene ahorita? O si tú mueres ahorita, ¿a dónde te vas? Y te dicen, espero irme al cielo. ¿No estás seguro?
No hay seguridad de tu salvación y el Señor quiere que cuando tú conozcas al Señor tengas esa seguridad. Ahora, les dije al inicio que amor incluye varias facetas, no es exclusivo. El momento, por ejemplo, amor, M-A-M-O-R, amor, tiene 4 letras. Si yo le quito la M, ya no es amor. Si yo le quito una de las letras o 2 de las letras, ya no es lo mismo. Tienes que modificarlo para darle una interpretación. Es igual el amor. Cuando tú le quitas algo al amor, no es amor. No puede existir el amor. Tú no puedes decir, amo a mi prójimo, pero bueno, lo de Dios todavía no lo entiendo y no lo puedo amar. Bueno, entonces no hay un verdadero amor en ti todavía. Es un proceso que yo empiezo a aprender y a confrontar en mi vida. Y aquí te dice exactamente dónde se manifiesta el amor. Recuerden, amor no es una palabra que yo siento. Amor es una palabra que yo acciono. Es una acción, es un verbo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Entonces, el amor no es una palabra que se identifica, sino es una acción que se hace. Entonces aquí te dice en el versículo 3, les anunciamos lo que nosotros hemos visto y oído. ¿De qué está hablando? Del amor de Dios, lo que vieron, lo que oyeron, lo que palparon. Y dice lo siguiente, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Noten, amar a Dios requiere comunión con otros. Hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia para amar a Dios. No. Pero cuando tú amas a Dios, automáticamente necesitas tener comunión con otros. Porque la manera en que se manifiesta a Dios es a través de su cuerpo. Cuando tú y yo estamos juntos, entonces se manifiesta la presencia de Dios. Miren, la presencia de Dios, lo voy a explicar de esta manera. La presencia de Dios está en todos lados. Pero la manifestación de Dios solo está en ciertos lugares. ¿Dónde se manifiesta? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces muchas veces estamos satisfechos con la presencia, pero no nos importa la manifestación hasta que no la necesitamos. Y de pronto la necesitamos y ahora decimos, ahora sí, Señor, ahora sí te voy a servir, ahora te voy a seguir, ahora voy a hacer lo que tú digas, Señor. Y el Señor dice, no, espérate. Para amar tiene que ir inclusivo con compartir, compañerismo. Y esa comunión, dice, cuando tú tienes esa comunión, y esto fue lo que a mí me resaltó y me pegó fuertemente, dice, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, cuando yo comparto contigo, en ese momento la presencia de Dios se manifiesta entre nosotros. Sí, no estamos hablando de cosas absurdas, ¿no? Hablando de cosas que nos edifican. Pero cuando nosotros nos juntamos, de pronto la manifestación de Dios está ahí y Dios empieza a hacer cosas. Y eso lo vamos a ver en el escrito que hace Juan. Y dice, y escribimos estas cosas para que tu gozo sea completo. ¿Dónde es pleno el gozo? En la presencia de Dios. ¿Dónde estamos en la presencia de Dios? Cuando tenemos comunión los unos con los otros. Porque así es el anhelo de Dios. O sea, no se puede amar sin comunión con otros. No puede existir el amor sin comunión con otros. No, yo amo a todos, nada más que no me quiero juntar con ellos porque son unos... No, espérate. La única manera que nos podemos bendecir unos a otros. ¿Por qué? Porque nos ayudamos. Cuando uno cae, dice la Biblia, el otro lo levanta. Pero creemos que la soledad es lo mejor y la soledad es lo peor, porque Dios no hizo al hombre, y cuando hablo de hombre hablo de la gente en general, no hizo a la humanidad para estar solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y esa palabra hombre en Génesis no es masculino, es
humanidad. No es bueno que estemos solos. Él nos hizo para este compañerismo, porque así nos ayudamos unos a otros. Entonces, ¿dónde está el verdadero gozo? En su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. 3 palabras que yo quiero que noten que van a resaltar en todo este libro. Número 1 es vida. La vamos a ver 14 veces. Número 2, luz. La vamos a ver 6 veces. Número 3, amor. 45 veces menciona el amor. Porque Dios es amor. Ahora, esta es la revelación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que Él está diciendo en los primeros 4 versículos es que Dios es real. Di eso conmigo. Dios es real. ¿Cómo sabemos que es real? Descendió y tomó cuerpo humano, no espíritu, cuerpo humano, para manifestar su gracia y amor a nosotros. Sigamos leyendo, versículo 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. ¿Dónde es que no hay oscuridad? Miren, haz de cuenta, aquí estoy en la luz de estos faros, de estas lámparas. Si yo me salgo de aquí, entro a tinieblas. Si yo regreso acá, regreso a la luz y en la luz te das cuenta de todos los errores. Dios es luz. No hay tiniebla. Entonces, si tú estás pecando porque sí, ni cuenta te das y sigues pecando y no te molesta nada, a mí me preocupan muchos creyentes o muchos cristianos que pecan y no los redarguye el Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo no habita en esa persona. Y si no habita, es que Jesús no ha llegado a tu vida. Entonces, pero cuando estás en luz, algo se revela porque no hay oscuridad en Él. Noten, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Y recuerden, ¿qué dijo que es comunión con Dios? ¿Se acuerdan? Les estoy dando una pista. Comunión los unos con los otros. O sea, voltéate con una persona y nada más ve, con esa persona Dios anhela que tú tengas compañerismo. Pero es mi esposa. Pues mejor tantito o peor tantito, como lo quieras ver. Pero sí, Dios anhela que tengas comunión. Dice versículo 7, perdón. Si vivimos en la luz, quiero hacer énfasis en el versículo 6. Dice, por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad, o sea, practicando el pecado. ¿Sigues practicando el pecado? Estás mintiendo que tienes a Dios. Y hay mucha gente que dice que tiene a Dios, pero vive como quiere. Versículo 7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión, ¿qué? Los unos con los otros. ¿Vives en Dios? ¿Sí o no? Entonces debes de tener compañerismo, comunión los unos con los otros. Noten qué pasa cuando tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Eso pasa cuando yo estoy compartiendo con otro. ¿Por qué? Porque de pronto, si algo está pasando en mi vida, una persona llega conmigo y me dice: Fermín, estás mal aquí, eso no debes hacerlo. Y empiezo a corregir cosas en mi vida porque nos confrontamos unos, porque somos el cuerpo de Cristo cuando estamos juntos. Lo habla bien en Juan capítulo 3, versículo 19. De hecho, me voy a regresar a Juan capítulo 3, versículo 19. Dice de esta manera: esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Noten, ahora te lo va a explicar. Todos los que hacen el mal
odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Ay. Por eso a veces no queremos hacer lo que Dios anhela en nuestra vida. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Por eso dice: donde estén 2 o 3 congregados, Mateo 18:20, versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Recuerden los gnósticos, ¿qué decían? No, afuera la carne no vale nada de todos modos, pero adentro no tengo pecado. Y Jesús llega y aclara todo eso y dice: de la abundancia del corazón. Entonces lo que dijo la carne es porque estaba adentro. Entonces te está cambiando totalmente los paradigmas de que pudieras haber tenido. Si afirmamos no tener pecado, no vivimos en la verdad. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados, esta mañana entiende que Dios no se conmueve con tus errores, pero anhela que los confieses a Él. Y si tú estás dispuesto a confrontar tu vida, Él está dispuesto a perdonar tu vida y transformarte, porque el perdón, el arrepentimiento es decir, el arrepentimiento es otra de esas palabras en la Biblia que no tenía realmente una descripción per se como hoy en día palabras tienen, sino era una acción. Si yo iba caminando hacia acá, Dios quería esto. Arrepentimiento es cambiar de rumbo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con los discípulos? Ellos se fueron después de su resurrección a pescar. Están pescando toda la noche, no logran nada, y Jesús se aparece a la orilla de la playa. Hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿No? ¿Te está pensando en la comida Jesús? Y ellos dicen: Nel pastel, nada. Y Pedro dice: toda la noche pescando y no hemos logrado nada. Y Jesús hace esto: tiren la red al otro lado. Traten de imaginarse. A mí me gusta imaginarme todo el panorama, ¿no? Tiren la red. Esto es lo que quería Jesús. No crean que los peces estaban al otro lado. Lero, lero, lero. Jesús quería esto. Saca las cosas de cómo las estás haciendo ahorita y da 180 grados de vuelta y hazlo a la manera de Jesús. Porque cuando tú haces eso, hay cambios. Si nosotros tenemos comunión, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si hay pecado, lo puedes confesar a Él. Puedes llegar a Él hoy y decirle: Señor, perdóname. Y termina, dice: si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Lo que Él está pidiendo es que haya una sinceridad en nuestra vida. La realidad y la luz de Dios demanda una acción nuestra. Y esa sinceridad, la palabra sinceridad viene del latín sincera, o sea que no tiene cera. En el tiempo de los romanos, en el primer siglo, lo que hacían muchos de los artistas o especialmente el alfarero que hacía barro, vasos de barro, ollas, hacían los vasos de barro y de pronto los cocinaban en un horno, y cuando los sacaban a veces venían quebrados. O el artista estaba esculpiendo una obra de arte, de una imagen de una persona, y de pronto al final, pum, le hace así, pum, se le cae la nariz. Lo que hacían los artistas en aquel tiempo es tomaban cera y le ponían cera y volvían a colocar la oreja o la nariz o el dedo. El alfarero le ponía cera y lo pintaba y se miraba perfecto, pero en el mercado la gente llegaba
y le preguntaba al que estaba vendiendo esta obra de arte, ¿es con cera o sin cera? Y el que vendía podía decir, es con cera. Ya sabías que si lo comprabas, lo ponías en un lugar fresco, no en el sol. Lo ponías en el sol y se le caía la nariz. La olla, podías guardar agua, pero no podías hacer caldo, porque se derretía la cera y se salía todo el caldo. Y hay muchos de nosotros, por no ser sinceros con Dios, somos buenos para todo hasta que se vienen los tiempos difíciles y ya nos resistimos. Por eso dice el Señor, ¿con cera o sin cera? ¿Hay sinceridad en tu corazón? Y todo lo que tienes que hacer es llegar con Dios y confesarte. Pero ¿dónde empieza el amor? Teniendo comunión los unos con los otros. Y quisiera terminar con esas palabras del apóstol Juan. Amados, ámense unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que es nacido de Dios conoce a Dios, porque Dios es amor. Padre Celestial, tu palabra confronta áreas equivocadas de nuestra vida. A veces cómo nos dejamos influenciar por sistemas gnósticos de hoy en día, Señor, o religiosos, unos que nos llevan a pensar que todo es pecado y no tenemos entrada contigo, Señor, y otro que nos dice que no importa, de todos modos tú nos amas y nos perdonas, podemos hacer lo que queremos. Pero el anhelo tuyo, Señor, es que seamos transformados día a día. Y esa transformación provoca que vivamos en amor. Y el amor es la comunión los unos con los otros. Cuando vivimos de esa manera, tu presencia se manifiesta y el perdón llega a nuestra vida. Y la restauración y la transformación llega. Hay personas aquí y hay personas que me están viendo en línea que nunca habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Quiero darles esa oportunidad. Hagan esta oración. Y háganlo todo para ayudar a aquel que lo va a hacer por primera vez. Si tú ya lo hiciste, ya eres de Él. Pero vamos a ayudar a aquel que lo va a hacer por primera vez. Y tú también, ahí donde tú estás, haz esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte a ti como Señor y Salvador. Perdona mi pecado, límpiame de lo malo y reina en mí para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, no requiere un cambio de religión. Has empezado una relación con el Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Si estás aquí, hiciste la oración por primera vez, nunca la habías hecho, ¿pudieras levantar tu mano ahí donde tú estás? No solo para reconocerte si estás aquí, hiciste la oración por primera vez. Parece que todos aquí lo hicieron, ya tenían, pero si tú estás en línea, pon la palabra acepto, y al ponerlo así te vamos a mandar inmediatamente material que te va a ayudar a crecer espiritualmente y puedas conocer mejor de Jesús. Entonces yo quiero, si tú hiciste la oración aquí y tienes a lo mejor temor en levantar tu mano, cuando salgas acá a mi derecha, enfrente del café hay un salón que se llama Conexión, está en la puerta Conexión, y ahí tú puedes entrar y te van a entregar el material que nosotros entregamos en línea para que tú puedas crecer. No vamos a tomar mucho de tu tiempo, pero sí queremos bendecirte de esta manera. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Hemos estado haciendo el recibir ofrendas y diezmos de distinta manera, no pasamos a recibirlas. Es del corazón tuyo. Hay buzones que están en las salidas, en las puertas, pero también puedes dejarlo en las puertas. Están los edecanes para que tú dejes tu sobre con tus diezmos y tus ofrendas. ¿Por qué damos diezmos? Porque Dios demanda eso de nosotros.
Cuando nosotros aprendemos a dar a Dios, nosotros hemos sido un país que nos han enseñado a dar lo que nos sobra a Dios, pero Dios no pide lo que te sobra, Dios pide tu corazón. De hecho, todo es de Dios. Pero dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tu fruto, que es el diezmo. Dice, y el Señor llenará tus lagares y el estanque tuyo rebosará de vino. O sea, habrá bendición cuando tú aprendes a poner a Dios primero. Entonces déjenme orar. Si estás con tu familia, oremos juntos. Como familia pongan su mano sobre aquello que van a dar. Señor, yo oro por aquellos que están aquí, que van a entregar sus diezmos, sus ofrendas. Aquellos que están en línea, que lo están haciendo también, Señor, en forma digital. Los bendigo, Señor. Que esa bendición tuya, el cielo abierto, descienda la bendición tal como dice tu palabra en Malaquías y se manifieste en sabiduría, en amor, en gozo, en paz, en unidad, en la presencia tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Ahorita tenemos, no te vayas, no te muevas, tenemos algo que llamamos tiempo extra y yo estoy seguro que va a ser una bendición para sus vidas. Y veamos este video. Qué bendición estar aquí con ustedes y tenemos música de fondo. La música. ¿Cómo podemos aplicar esto, Héctor? Que como estamos comenzando una serie interesante y uno de los puntos que a lo mejor usted se identificó, que nos habla de el pecado habitual, o sea, nos vamos acostumbrando al pecado habitual. ¿Cómo está esa onda? Fíjense que ayer tuvimos la oportunidad de ir al cine en mi familia y llegamos un poco tardecín, porque mi familia acostumbra llegar tarde. Y llegamos, sí, llegamos, a mí no me gusta, pero a mí me gusta ver todos los cortos del comienzo, ¿no? Pero bueno, llegamos tarde con palomitas y sodas y entramos y estaba bien oscuro. Y por las palomitas, no se va a caer esto, la soda, y cuidado. Y pasaron, ¿qué te gustan? 10 segundos y me empecé a acostumbrar. Y empecé a ver. Entonces ya las palomitas como si nada, no, con permiso. Te empiezas a acostumbrar a ver en la oscuridad. Tus ojos se ajustan a la oscuridad. Y es igual como el pecado. O sea, estás en pecado, pero al comienzo como que ay. Pues después te vas acostumbrando hasta el momento que ya puedes hasta maravalear con el pecado. Y yo creo que a veces nos vamos metiendo en esa oscuridad y no nos damos cuenta hasta que nos exponemos a la luz, que es lo que estaba hablando el pastor, de exponernos a la luz. Y una de las formas de exponernos a la luz es compartir unos con otros. Al tener comunión unos con otros, y decían, ¿no? el confrontarnos unos a otros nos pone a la luz, ¿no? Entonces, continuando con el ejemplo del cine. Sí. Bueno, hasta que cuando fui al cine, pues no está tan oscuro que no puedes ver a tu esposa, a tus hijos. Cuando salí del cine, pues ya se prendió todas las luces, ¿no? Y así, ¡ay! Ves todo y me doy cuenta que estaba llorando. Así, caray, estaba llorando. Bueno, o sea, y nos fuimos a sentar a comer. ¿Tú estabas llorando? No, ¿qué pasó? Yo soy mi esposa. Ok, tu esposa. No, también yo, pero me sequé las lágrimas antes de salir de la oscuridad para que no se dieran cuenta. Y luego, hasta que no nos sentamos a la mesa, mi familia, y empezamos a comer, nos vimos cara a cara, pudimos platicar. Porque pues en el pecado pues no estábamos viendo nada, estábamos viendo la movie, bueno, con el ejemplo, ¿no? Pero hasta que no salimos a la luz, nos sentamos, tuvimos comunidad, tuvimos acercamiento con la familia, nos empezamos a platicar. Oye, ¿viste esto? ¿Te gustó aquello? ¿Te gustó lo otro? ¿Viste esa parte donde saltó y que se explotó y saltó? Empezamos a tener comunidad uno con otro.
Y venir a la luz es vernos con Jesús, ¿no? El acercarnos a Jesús. Y miren, siguiendo con el ejemplo del cine, aquí está mi esposa, ¿no? Acá atrás. Y una vez yo salí con un gallote así, porque yo voy al cine y me duermo. Yo entro y después, en los cortos yo ya me acabé el hot dog y los nachos, o sea, y las palomitas. Mi esposa, así yo agarro las palomitas y me dice, hey, de poco en poco. Y ya me duermo. Y cuando salimos del cine, que me subo al carro y así el gallote aquí del pelo, ¿no? Y le digo, hey, ¿por qué no? Y salimos así bien contentos y con palomitas aquí, ketchup y mostaza. Entonces, cuando ya te acercas a la luz, dices, ¿qué onda? Híjole, me tengo que peinar o sea, y el pecado habitual, como dices, llegas oscuro y te acostumbras, ya que sales, ves el que te fue mal, ¿no? Sí. Que los nachos se quedaron aquí. Bueno, a los míos se atoran aquí. Sí. Aquí se mancha yo por eso siempre. me corto el pelo para que no se me paren los gallitos. Entonces, ¿cómo aplicarlo? Si te estás acostumbrando, acércate a la luz. ¿Cómo? Teniendo comunión unos con otros. Ya mi esposa me dice, sí, pues te despeinaste, traes palomitas, traes ketchup, ¿no? Entonces, vamos buscando cómo tener comunión, cómo amarnos, cómo exponernos a la luz de Cristo. Y bueno, antes de terminar con el tiempo fuera, quiero darles 2 anuncios importantes. Y uno de ellos son los grupos que tenemos, que comenzamos ya esta semana, los grupos de conexión. Usted tiene que sacar su teléfono, buscar la app de Grupo Unidad. ¿Cuántos ya tienen la app de Grupo Unidad en su teléfono? ¿Cuántos ya tienen la app? Así. Si no lo has hecho nada más, tómate el tiempo, hazlo. Si no, también en nuestra página. Si no, en la computadora también lo puedes hacer. En la página de unidad.org. Los grupos de conexión son grupos pequeños donde estamos buscando temas de interés. Por ejemplo, hay un grupo que es de camping, hay otro grupo que ¿Cómo viajar barato? ¿Cómo viajar barato? ¿Y en qué tiempo viajar y cómo comprar boletos? Eso va a Entonces, estar si te bueno. gusta viajar físicamente, no nomás acá viajar, ¿no? Si te gusta viajar físicamente también, busca este grupo de conexión y va a ser un tiempo muy padre. Y también tenemos un anuncio muy especial sobre la Cumbre Global de Liderazgo. Pongan atención en el siguiente video. Y 12, Cumbre Global de Liderazgo. Qué increíble el inicio de nuestra nueva serie, Amor Fuera de Serie. Está padrísimo, ¿verdad? Recuerda que Dios es real, Dios es luz y su realidad y su luz demandan acción. Así que pongamos nuestra fe en acción y recuerda, no se puede amar sin tener comunión con otros. Así que durante esta semana practica el amor de Dios con la gente que te rodea y a lo mejor, ¿por qué no?, con alguien que no conoces y a quien puedes mostrarle el amor de Dios. Amén. Solamente recordarte que nuestros grupos de conexión comienzan este 7 de febrero. Si tú no has ido a nuestra página o a nuestra app, unidad.org/conexión o nuestra app de GU, ahí puedes ver los grupos, los horarios, quiénes son los maestros, de qué se trata el grupo. Está padrísimo. Escoge uno, enlístate y sé parte de lo que Dios va a hacer en esta iglesia y a través de su iglesia durante este tiempo. Y bueno, solo recordarte que si estás enfermo, si tienes algún síntoma, si no te has sentido muy bien últimamente, quédate en casa y disfruta los servicios desde la comodidad de tu casa, pero también haznos saber cómo podemos orar por ti, cómo podemos tener cuidado de ti y de tu familia. Y nos encantaría bendecirte antes de despedirnos. Sería fabuloso si podemos orar por ti. Señor,
Gracias por cada persona que está conectada. Gracias por sus vidas, por su familia, por sus proyectos, por los sueños que les has dado, Señor. Bendícelos. Oramos como su iglesia, que puedas bendecirlos, que puedan sentir tu abrazo, que en cada caminar puedan ser guiados por tu espíritu y experimentar cómo viven aquellos que estamos cubiertos bajo la sombra de tus alas, Señor. Gracias porque tu palabra declara que nada les faltará, pero no solo eso, sino que podrán bendecir y ser de bendición a muchos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, gracias por estar conectados con nosotros. Que tengas una fabulosa semana y nos vemos el próximo domingo. Recuerda mostrar el amor de Dios a alguien cerca de ti y vamos a ver las cosas increíbles que eso detona. Te bendecimos. Somos Grupo Unidad, somos tu familia. Nos vemos la próxima semana.